Muy buenos días, alumnos. El que les habla es el profesor Donald Suárez. El tema que vamos a tratar el día de hoy en esta clase es acerca de la literatura de la conquista. Desde un inicio, la literatura se desarrolló con los incas, dentro de la cual se plasmaron dos géneros literarios, que fue el género épico y el género lírico. El género épico era una manifestación que daba lugar en forma oral, que se iba difundiendo de generación en generación. Luego tenemos el género épico, que era el hondo sentimiento expresado por el propio Inca, la cual, de acuerdo a las diversas actividades que se desarrollaban en el Imperio Incaico, utilizaban diferentes tipos de género para dicha actividad. Todo esto va a cambiar y dar un giro radical con la llegada de los españoles en el año de 1532. La historia nos habla de que Francisco Pizarro y sus soldados ingresaron por Tumbes, y ahí es donde que se quedaron por un tiempo prudente, porque le llegó noticia a Francisco Pizarro de que los dos hermanos incas estaban en enfrentamiento. Así que Pizarro esperó días tranquilo, viendo quién sale victorioso de ese combate. Al enfrentarse ambos hermanos, Atahualpa dio muerte a Huáscar, quedándose al mando del Imperio Incaico. Luego, Francisco Pizarro quiso conocer al ganador de este combate, quien fue nada menos Atahualpa. Así que para poder llegar a Cajamarca tenía que utilizar un hombre que le pueda servir de intérprete, y era nada menos que el indio Felipillo, quien los orienta a los españoles para poder llegar así a Cajamarca. Cuando llega a Cajamarca, Francisco Pizarro da muerte a Atahualpa para poder ser rescatado. Atahualpa pide a cambio un cuarto lleno de oro, lo que para Francisco Pizarro era muy poco, porque su ambición que tenía era grande, como Diego de Almagro y Hernando de Luca, que eran los otros conquistadores. Así que Francisco Pizarro, astuto, dio muerte al Inca del Imperio Incaico para poder arrasar con todo lo que tenía como riqueza, que era el oro. Empezó a saquear, empezó la destrucción. Una vez que Cajamarca fue tomado por los españoles, Francisco Pizarro decidió partir a Tumbes, pero para ello ya necesitaba otro indio que le ayude a llegar al Cusco. En un principio, Francisco Pizarro, en convenio con el apoyo de un indio que después hace su aparición, llamado Chalcuchima, en la cual él los guía hacia el Cusco, lo primero que hace Francisco Pizarro es
trasladarse por Huancayo. Pero cuando llegan a Huancayo, que estuvieron unos días ahí y partiendo hacia el Cusco, Francisco Pizarro, en la viveza que él tenía, decidió darle muerte a Chalcuchímac, quemándolo vivo y tomándole de traicionero, ya que le decía que Chalcuchímac había querido intentar asesinar a Francisco Pizarro. En ese entonces, Manco Inca era un joven de 18 años que no tenía todavía autoridad alguna de querer gobernar, que no tenía aspiraciones. Para ello, Francisco Pizarro influye en él y le promete que si le hace llegar al Cusco, le va a dar la mascapacha delante de todos, para que sea considerado como Inca del Cusco. Ese trato lo acepta Manco Inca, así que lo conduce al Cusco. Una vez que Francisco Pizarro llegó al Cusco, empezó la destrucción de la organización social, política y cultural del Imperio Incaico, saqueando a las mujeres, todas las riquezas que ellas tenían, y también tomándolo por esposa. La cruzada religiosa e imposición del idioma se dio también a conocer, ya que los españoles, una vez que sometieron a los incas, obligaron rotundamente a que el idioma oficial sea el castellano, dejando a un lado el quechua. También obligaron a poder creer en un solo Dios que nosotros conocemos hasta el día de hoy. Luego llegan los cronistas a Perú. Se lleva a cabo la estratificación social, que viene a ser los españoles, los criollos y los indios. Con la conquista también se refleja la guerra entre los conquistadores. Para ello, Francisco Pizarro, ya lleno de riquezas y oros, de la cual había sustraído del Cusco y lo había derretido el oro para formar barras en la cual iban a ser trasladados a Europa por el mar, le dice a Diego de Almagro que vaya hacia el sur, porque ahí también hay oro. Así que, creyendo en su palabra, Diego de Almagro parte al Cusco, pero cuando llega fuera del Cusco, dirigido hacia el sur, una vez llegado al sur, se encuentra con una sorpresa grande de que no había oro, sino todo era desierto. Amargo, enfurecido, lleno de ira, regresa Diego de Almagro con sus hombres a Cusco. Le reclama en voz enérgica a Francisco Pizarro. Esto le obliga a Diego de Almagro a sacar su espada y ponerse en enfrentamiento con Francisco Pizarro, la cual un descuido de Francisco Pizarro hace que Diego de Almagro atraviese la espada en el cuello de Francisco Pizarro, dándole muerte. Y luego, posteriormente, los almagristas estuvieron con Diego de Almagro, van a enfrentarse contra los pizarristas. ¿Por qué? Porque en venganza al asesinato de Francisco Pizarro, los pizarristas dan muerte a Diego de Almagro.
y es así como da origen a la pugna entre los conquistadores. Características literarias. Dentro de las características literarias, como ya le hemos dicho, tiene un cambio rotundo, que los géneros que se utilizaban en el Imperio Incaico han sido ya cambiados con la llegada de los españoles a darse a conocer como coplas, cartas, romances, que esto prevaleció en la época de la conquista. La elaboración y difusión de las crónicas, que eran relatos de hechos minuciosos sobre los hechos de la conquista y la colonia. La creación literaria retórica, imitativa y religiosa, con influencia hispánica. Los géneros que tenían mayor arraigo, inclusive uno de ellos que es la poesía. La copla. Estas eran composiciones de 4 versos. Expresan una forma peculiar de considerar la vida colectiva en campamentos. La lucha por someter a los indígenas, los sufrimientos padecidos y su desarrollo descontento de la empresa de la conquista. Ya que sabemos que los españoles cambiaron la parte de la agricultura que tenían los incas para someterlos al trabajo forzado en las minas, ya que muchos de los indios escaparon hacia las punas, hacia las alturas, para no ser sometidos a esclavitud de los españoles. Pues aquí tenemos un claro ejemplo de copla que dice: pues señor gobernador, mirando bien por entero, que allá va el recogedor y acá queda el carnicero. Almagro pide paz, los Pizarro guerra, guerra. Ellos todos morirán y otro mandará la tierra. Esta copla nos muestra la diferencia insaciable que tuvieron Pizarro y Almagro por la ambicia del oro, que era lo único que ellos tenían en mente. Es que Francisco Pizarro, la ambición que tenía era mucho más a la de los demás conquistadores. Luego tenemos el romance. El romance es una composición lírica narrativa con versos octavosílabos. Fue utilizado durante el descubrimiento de la conquista y las expediciones inspiradas en muchos romances de carácter popular. Por supuesto que también el amor fue un tema importante en este tipo de composición que se dio a conocer en la época de la conquista, con este género llamado romance. Luego tenemos la crónica, que según Tamayo Vargas define la crónica como un interesante género literario que linda con la historia, con el ensayo y con la novela. Efectivamente, algunas crónicas narran sucesos históricos, pero también exponen el pensamiento de los cronistas sobre los que veían, y otras crónicas recogen los mitos, leyendas y la fantasía del Imperio Incaico. Esto quiere decir que vieron 2 tipos de realización. Los cronistas que vivían en esa época y que vieron lo que acontecía en carne propia, lo plasmaban. Y otros cronistas utilizaban la forma de mitos, leyendas y fantasías,
que se daban a conocer en forma oral en el Imperio Incaico, para luego poder plasmarlo en las escrituras. Entre los grandes representantes de la época de la conquista tenemos a los cronistas españoles: Pedro Cieza de León, con su obra El señorío de los incas, los cronistas de las guerras civiles. Luego tenemos a Juan Betanzos, con su obra Suma y narración de los incas. Luego tenemos a los cronistas indios, a quien hacemos mención a Felipe Guamán Poma de Ayala, con su obra Nueva Crónica y Buen de los Incas. Luego tenemos a Juan Santa Cruz, Pachacuti, Relaciones de Antigüedades de los Incas, que era una de las obras principales. Luego tenemos a los cronistas mestizos. Dentro del mestizaje, debido al amorío que tenían los españoles con las ñustas, nace un fabuloso hombre que hoy en día conocemos como el Inca Garcilaso de la Vega, con su obra Los Comentarios Reales de los Incas. Luego tenemos a Padre Blas Valera, en su obra Historia del Perú Antiguo. El Inca Garcilaso de la Vega nació en el Cusco el 12 de abril de 1539. Su nombre fue Gómez Suárez de Figueroa, la cual era el nombre verdadero del Inca Garcilaso de la Vega. En su sangre llevaba la mezcla de dos razas, la raza española y la raza de los incas. Por ello, desde pequeño tenía la inquietud del Inca Garcilaso de la Vega de poder conocer el origen por parte de su madre del Imperio Incaico y por parte de su padre, lo que viene a ser la vivencia y costumbre de los españoles. Sus padres fueron el capitán extremeño Sebastián Garcilaso de la Vega y la princesa Chinfú Ocllo. Su primera lengua fue el quechua y las primeras letras castellanas se las enseñó su ayo Juan de Alcobaza, quien se encargó de transmitir la enseñanza del castellano. Tras sus primeros años en el Cusco, se vino a vivir a España. Su padre se casó, la cual fue obligado, con Luisa Martel de los Ríos. A Chinfú Ocllo la casaron con Juan de Pedroche. En 1560 llega Montilla a casa de su tío paterno. De ahí marcha a la corte, donde solicita los patrimonios de su padre, de su madre y también él de su hermana Leonor de Vega, la cual es rechazado. En 1571 muere su padre y desaparece su interés por volver al Perú. Pero desde España él sigue escribiendo inagotablemente para ver cómo estaban sus amigos aquí en el Perú. En el año de 1591 se traslada a Córdoba, España. Tiene un hijo con Beatriz de la Vega. Este sería sacristán de la capilla de las ánimas de la mezquita de Córdoba. Entre sus obras
literarias del Inca Garcilaso de la Vega, tenemos La Florida del Inca, crónica histórica de la expedición de Hernando de Soto a la Florida, Los Comentarios Reales, Historia General del Perú, que son las dos obras principales dadas a conocer por el Inca Garcilaso de la Vega. En el año de 1612, el Inca compra dicha capilla para que allí reposen sus restos. En esta capilla se encuentra su escudo de armas. Los comentarios reales de los incas. Los comentarios reales de los incas estaba dado a conocer en diversas partes. La primera parte, que fue creada en el año de 1609, está compuesta de 9 libros. Se explica el origen de los incas, habla sobre la religión y sus idolatrías, sobre cómo estaba conformado el Tahuantinsuyo, sobre su economía, su forma de gobierno, la forma dividida que ellos tenían. En resumen, explica la historia de los incas desde cómo se originó hasta la guerra que hubo entre Huáscar y Atahualpa. El Inca Garcilaso de la Vega escribe esta primera parte con el objetivo de dar a conocer al mundo nuestra gente, nuestra cultura y nuestra patria. La segunda parte lo lleva a cabo en el año de 1617. Es llamada Historia General del Perú. Consta de 8 libros, trata sobre el descubrimiento y la conquista del Perú, las guerras civiles entre los españoles por la repartición de las tierras y las riquezas del Tahuantinsuyo, sobre el establecimiento y creación del virreinato, las guerras de los incas, la cual se llevó a cabo con los conquistadores, que terminan con la muerte del Inca Túpac Amaru. Luego tenemos a otro representante, a Felipa Huamán Poma Ayala, que es un cronista indígena. Huamán Poma Ayala fue encontrada en la crónica que él escribió en el año de 1908 por Ricardo Pietzman. Se encuentra plagada de dibujos, usa varios idiomas. Luego tenemos a Pedro Cieza de León. Pedro Cieza, en su obra El Príncipe de los Cronistas, que así se le daba a conocer dentro de su obra literaria, vivió una gran vida llena de ensueño. La idea de escribir algunas de ellas, de lo que por sus propios ojos había visto y que también de lo que había oído a personas de gran crédito. Observador minucioso de la naturaleza, las costumbres, los mitos y las batallas. En algunas ocasiones, como fuente de los acontecimientos que habían suscitado en ese entonces. Muy bien, alumnos, hasta aquí hemos hablado sobre lo que corresponde la clase del día de hoy en lo que es la literatura de la conquista que acabamos de conocer y que debemos tener en cuenta cuáles son los cambios literarios que dio lugar a este cambio radical con la llegada de los españoles. Muchas gracias, alumnos.